La obra Cuerpos en Vilo, crecer en medio del fuego. Para el asunto me acompaña Juan Pablo Mejía Giraldo, que presenta esta pieza, que a propósito tiene las ilustraciones de Luisa Fernanda Zapata Aranco. Juan Pablo Mejía Giraldo es magíster en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira y psicólogo de la Universidad de Manizales. Es profesor ocasional de la Universidad de Caldas, adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Es autor de capítulos de libros, Un grito de paz y no de guerra, Tejiendo espacio de reconciliación, de 2016, Breviario profano de 2017 y La penúltima verdad de 2022. Hace parte del grupo de investigación CEDAD de la Universidad de Caldas. Cuerpos en Vilo pertenece a la colección de tesis laureadas y a la colección de pensamiento estético y creación. Se desarrolla en 153 páginas. Cuerpos en Vilo se pregunta por los marcos de visibilidad que interpretan la participación histórica de niñas, niños y jóvenes en el conflicto armado colombiano. Interesa indagar las maneras en que estas vidas figuran como poco valiosas bajo ciertos esquemas de ordenamiento que justifican su asesinato. Para ello, explora las mediaciones estéticas como registros sensibles que testimonian y conmemoran la muerte de niñas y niños en combate. Bienvenido, Juan Pablo Mejía, gracias por estar aquí y por empezar a compartir con nosotros la génesis de Cuerpos en Vilo. Hay que empezar a contar inicialmente la historia. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Este es un trabajo de tesis que se hizo posible gracias a la maestría en Estética y Creación, que fue la que permitió como articular todo esto. Esto es la conmemoración básicamente de 3 vidas, de 3 niñas que mueren en cerca a San Vicente del Caguán. Los nombres de ellas son Ángela María Gaitán Pérez, que tenía 12 años de edad, Sandra Patricia Vargas Cuellar y Diana Medina Garzón. Digamos que el corazón del asunto está en esos marcos de visibilidad, porque se les suele llamar, por ejemplo, como máquinas de guerra, ¿no? Y eso es como una lógica consensual que de alguna manera legitima su asesinato, porque sugiere que esa es una amenaza como para la vida propia. Y por eso me pareció importante hacer esto y bueno, digamos que ha ayudado ahí también fundamentalmente esa categoría de lo estético y esa categoría de lo político. Juan Pablo, al inicio del libro usted hace una nota aclaratoria al lector con 2 manifestaciones. La primera sobre la escritura del texto y la segunda sobre su formación. ¿Cuál es la intención en la apertura del texto? Sí, la forma de escribir es pues como un ensayo básicamente, es decir, como ensayando formas de escritura. Y la segunda es porque soy psicólogo, pero además yo hice una maestría en psicología clínica. Entonces yo el campo de la creación me siento muy inseguro, ¿no? Muy, pero creo que definitivamente eso era algo que estaba buscando. Y habría que decirlo. Tenemos que ir directamente a Cuerpos en Vilo. Si uno mira observa la definición de en vilo, puede encontrar varias. Bueno, sin apoyo, sin estabilidad, con indecisión, con inquietud, con zozobra. Cuerpos en vilo. Yo creo que todas ellas, es que a pesar de que este es un tema que ha sido estudiado, ahorita le estaba preguntando a Alejandra una foto que vimos hace poco, hay un registro de una foto en 1902, o sea, al final de la guerra de los 1000 días, de niños combatiendo, 1902, y sigue siendo un tema que aparentemente pasa sin novedad. Bueno, hay que corregir, porque en ese 2019, eso fue el 29 de agosto del 2019,
y creo que es importante, es después del proceso de paz. Creo que ese bombardeo generó una indignación colectiva, porque seguramente se acordarán que se conmemoró a través de esa consigna de ¿qué me hablas, viejo? Y que la gente salió muy indignada, yo no había visto eso, y me parece que a pesar de que es un fenómeno tan estudiado, entonces el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene 4 factores de la vinculación y son reafirmados por el informe de la Comisión de la Verdad del 2022. Y los 4 factores en desorden es la precariedad en la que crecen, la presencia obviamente de los grupos armados en las zonas, la falta de protección de las familias y de la sociedad, es decir, hay una responsabilidad también nuestra, y el desdén del Estado. Es decir, creo que no fallo en decir que esos son los 4 factores que ha identificado el Centro Nacional de Memoria Histórica y el informe de la Comisión de la Verdad. Y a pesar de eso, nosotros todavía creemos que es por capricho. Es decir, que la gente se vincula caprichosamente a los grupos armados. Entonces, me parece que en vilo es que ahí no hay opciones, pero eso es un factor, es el primero. O sea, dice, si no lo estoy diciendo literalmente cercano, pero dice la precariedad en la que crecen y la falta de opciones para poder desarrollarse. Entonces, son cuerpos que de alguna manera, en una lógica consensual, aceptamos que están bajo desprotección y que su destino es ese, vincularse a los grupos o resignarse mansamente a la miseria, ¿no? A una situación. Usted se pregunta constantemente en ese inicio del texto por los marcos de visibilidad que interpretan la participación histórica esa de los niños y jóvenes, porque usted ya dijo que eso tiene una historia aquí más que centenaria. ¿Cuáles son esos marcos de visibilidad que no solamente usted aspira a ver, ¿no? Que tal vez habrá que construir para que eso sea un tema realmente importante y que desde las políticas públicas de la misma ciudadanía sea reconocido? Pues es que esos marcos de visibilidad de alguna manera ya están construidos en esa lógica consensual. Es que el solo hecho, esa expresión de ese ministro de Defensa de Máquinas de Guerra, no se le escapó, eso evidentemente está muy bien pensado, pero yo esa misma notación de Máquinas de Guerra la había encontrado ya en el 2019 en la revista Semana, y estoy completamente seguro que si uno busca antes, eso ya está. Entonces eso está en el discurso y de alguna manera cuando vemos esto lo interpretamos como una amenaza, es decir, lo que uno ve ahí no es un niño. Ángela María Gaitán Pérez tenía 12 años, pero uno no ve 12 años ahí, uno lo que ve es una amenaza para la vida propia. Y si uno ve eso, por eso el informe se llama No es un mal menor, porque es casi que dice, es que si esa niña está amenazando, entonces es mejor asesinarla, porque ¿qué va a pasar después? Entonces ese marco ya está construido. Creo que lo que hace aquí lo político, y por eso Rancière, y por eso sin duda la maestría, que me parece absolutamente hermosa, digamos, como lo que me ha permitido hacer a mí, es que lo político es que redibuja ese espacio de lo común en una lógica disensual, es decir, coloca un disenso ahí y esta es una forma de colocar ese disenso, porque el ministro de Defensa actual, desde que entró, dijo que ha prohibido los bombardeos donde se sospeche que haya menores de edad. Eso es un problema porque los grupos armados, sin lugar a dudas, los usan como mecanismos de guerra, pero lo que eso demuestra es el menoscabo de nuestra dignidad humana. Es decir, como sociedad hemos llegado a esto y de alguna manera lo legitimamos, es decir, lo aceptamos que sea así, decimos, no hay nada más que se pueda hacer, esto es así. Con el transcurso de las líneas, usted va relacionando o recogiendo 2 factores que están asociados al reclutamiento infantil. Ahí en el texto están bien tipificados y creo que son elementos orientadores precisamente de esta problemática. Es decir, que esas reflexiones queden dibujadas claramente allí, porque es punto de partida de una cantidad de observaciones posteriores. ¿Cuáles son esos 2 factores? Sí, tiene que ver con los 4 factores que ya había mencionado, pero puntualmente es la desprotección estatal. Es que el informe es claro, es un desdén. Y a mí me apasionan las escuelas, ¿no? Eso que estaban hablando además ahorita en la anterior presentación sobre la forma de enseñar filosofía. A mí me apasiona la escuela porque además me he encontrado una expresión muy bonita. La escuela originalmente significaba ocio.
Y sí, era como tiempo liberado del trabajo, pero parece que hay ciertas comunidades a las cuales esa opción no está permitida. A manera de contexto, en este trabajo, en estas reflexiones y también ya en el producto final, hay que valorar y reconocer también el Centro de Estudios sobre Violencia, Conflicto y Convivencia Social de la Universidad de Caldas. Se llama el CEDAT. ¿Cuál es? Bueno, ahí yo creo que se detona la inquietud, pero ¿cuál es la importancia en este proceso y también en su propio trabajo de abordar el territorio? No, la importancia es de la vida entera, es decir, sin el CEDAT yo no estaría seguramente en estas. El CEDAT ahora es un centro de investigación, pero en ese momento era un centro de estudio. Y lo que hizo fue trabajar de la mano con el ICBF y operaba un programa que se llamaba Hogar Tutor. Entonces ese programa lo que hacía era que traía niños que habían sido en ese momento desvinculados o habían sido capturados en combate y los traían a Manizales y aquí se hacía como un restablecimiento de sus derechos. Y ahí los conocí. Entonces yo era un psicólogo, el psicólogo clínico que los escuchaba. Entonces se supone pues que yo les hacía atención psicológica, pero ahorita justo también hablando con Alejandra le decía, eso fue un encuentro. Es decir, yo no sabía que existían niños en la guerra, que crecía gente en la guerra. Y el mismo CEDAT nos llevó después a Florencia, Caquetá, en el 2017, en la firma, ya después de que se había firmado, allá hay un centro poblado que en ese momento se llamaba Héctor Ramírez, que es en Agua Bonita, con el cual trabajamos también. Y a pesar del trabajo con los jóvenes desvinculados, yo me encontré allá con campesinos que llevaban 40 años. Eran campesinos, pero yo iba aterrado porque eran guerrilleros, es decir, lo habíamos construido como un terrorista. Por eso te digo que hay unos marcos de visibilidad tan fuertes que impide ver al otro. O sea, lo que yo veo es una amenaza. Yo ahí no estoy viendo a alguien, yo no veo a un ser humano, yo lo que veo es una amenaza aterradora y actúo en función de eso. Por eso creo que es estético, ¿no? Porque ahí hay una respuesta muy sensible frente a eso. Pero eso nos salió a pensar. Esto no lo digo yo, es decir, esto Zuleta ya lo dijo hace mucho tiempo, ¿no? El conflicto es inherente a la convivencia humana. Lo que nosotros no hemos sabido hacer sin duda es tramitar los conflictos porque creemos que tienen que ser de forma violenta. Pero el conflicto incluso yo pienso que es tremendamente creativo, ¿no? Entonces creo que el problema para que se reconociera como conflicto armado fue muy grande, y ustedes seguro se acuerdan, pero eran terroristas. Y con los terroristas no se negocia nada, porque no había conflicto armado. El conflicto armado implica que hay una disputa por las formas en las que nos organizamos socialmente, pero aquí hay una intención de negar que hay una disputa por las formas en las que negociamos la sociedad. Y creo que es evidente, es decir, es que los niños que terminan siendo reclutados, aumentó el reclutamiento después de la pandemia. Yo pensé que este tema iba a ser del pasado. Es más, hay un semillero en la Universidad de Caldas, nosotros le llamamos hoy, es que es combatientes, conflicto y civilidad, pensando que esto ya iba, y después de la pandemia, esto ha aumentado alarmantemente. En ese bombardeo de 2019, donde fallecen Ángela María Gaitán Pérez, de 12 años, ese es un momento muy neurálgico del texto, intimida, es triste, es muy doloroso. El homenaje a Sandra Patricia Vargas Cuellar, de 16, y Diana Medina Garzón, de 16, llevan también a la segunda aclaración. La violencia no es el objeto de reflexión de este trabajo. Sí, no, pues es que la violencia es un tema muy bravo. Nosotros vivimos una violencia política que no hemos podido entrarle. Pues yo creo que hay muchas formas en las que se le ha entrado y estoy absolutamente convencido después de hacer la maestría y seguir pensando en estos temas que esa forma de entrar tiene que ser estética. A partir de todo ese proceso y aprovechando la pregunta, yo entendí la memoria como una pregunta, como un interrogante. Es decir, hay como una idea tentadora de pensar la memoria como si fuera información. Y esa idea es tremendamente equivocada. La memoria yo creo que es como una pregunta, es un interrogante, porque es lo último que vamos a hacer. Tenemos oportunidad para cerrar con el vínculo con Luisa Fernanda Zapata Arango y las ilustraciones. Aparte de rendirle el reconocimiento a ella, también es bueno mirar el texto de Cuerpos en Vilo ilustrado. Yo te agradezco mucho esa pregunta porque Luisa
fue una recomendación también muy bonita. Y yo le agradezco porque pues para mí era muy importante que esa ilustración tuviera algún tipo de afectación, de sentido, y Luisa evidentemente lo logró, ¿no? Como viste ahí en las ilustraciones, ¿no? Con esos cuerpos. Pero hay algo que es muy importante, y es que después de este proceso, Luisa es profesora también de la Universidad de Caldas en diseño visual. Y el año siguiente ella terminó haciendo un ejercicio con los estudiantes sobre el informe de la Comisión de la Verdad. Me lo contó después que hablamos. Y me alegró porque eso es una deriva del texto. Es decir, el texto en lo que derivó es que ella se sintiera de alguna manera con la necesidad de hacer un ejercicio de este tipo. Así que me alegró mucho. Juan Pablo Mejía Giraldo, magíster en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira, compartía con nosotros, además psicólogo de la Universidad de Manizales, ha compartido con nosotros Cuerpos en Vilo, crecer en medio del fuego. Juan Pablo, gracias por habernos aproximado a un texto que tiene unas referencias muy importantes desde lo estético, pero también desde esa argumentación de un tema que no es precisamente la violencia.